Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico, Información Económica. En la pantalla de Telesur les saluda Luis de Jesús. De inmediato, revisamos titulares. Campesinos paraguayos se movilizan para exigir al gobierno mayor atención en agricultura, salud y vivienda. En breve, ampliamos la información. En nuestra arista económica de hoy hablamos del doble filo de la deuda, el negocio de renegociar lo que deben los países. Y China seguirá promoviendo la apertura de su mercado con el fin de captar más inversión extranjera. Esto y más en Economía 360. ¿Qué tal con América Latina en perspectiva? Damos inicio a esta edición de Impacto Económico. Hablamos de Paraguay. Campesinos paraguayos protagonizaron una jornada de protesta exigiendo al gobierno del departamento de Misiones atender sus peticiones. Veamos. Miembros de la Organización Campesina de Misiones bloquearon un tramo de la ruta mariscal Francisco Solano López del país, como una medida de fuerza para hacer escuchar sus reclamos. Los campesinos pidieron un presupuesto de agricultura por 25.000 millones de guaraníes, al de salud 3.000 millones de guaraníes y para la vivienda rural 13.000 millones. Los 2.500 trabajadores que participaron en la protesta buscan que sea declarado de interés local el Plan de Desarrollo Agrario Integral, que contempla la producción de autoconsumo y rublos de renta, la construcción de viviendas rurales en asentamientos campesinos y la instalación de 100 invernaderos en diferentes comunidades del departamento de Misiones. También pidieron la colocación de capas asfálticas del tramo agrícola San Ignacio-Santa Rita e igualmente incorporar asentamientos y comunidades en la tarifa social de la Administración Nacional de Electricidad. Ya en junio de 2018, el sector campesino había exigido, a través de otra movilización, una respuesta estatal sobre sus demandas. Por ese motivo, instan a las autoridades a participar en la mesa de diálogo. Cambiando ahora de tema, el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno asegura haberse fijado metas para reducir el gasto corriente de la administración pública, pero veamos de qué se trata. Por ejemplo, el gobierno espera tener un superávit fiscal de 3% del Producto Interno Bruto hasta el año 2021, sumando un saldo positivo por 3.000 millones de dólares anuales. Ahora bien, una de las principales vías para lograr ese objetivo es disminuir la burocracia estatal despidiendo nada más y nada menos que unos 30.000 trabajadores públicos que supuestamente constituyen un exceso de nómina según el gobierno. En la Proforma 2019, que ya fue presentada a la Asamblea Nacional en diciembre pasado, se contemplaba adicionalmente una reducción del gasto en sueldos públicos para generar ahorros, entre comillas, anuales por otros 200 millones de dólares. Y hablamos ahora del gigante suramericano. En el Brasil que dirige actualmente el presidente Jair Bolsonaro, uno de los principales rubros alimenticios ya comenzó a ser inaccesible para la población. Hablamos del frijol, el alimento predilecto de los brasileños que cuadruplicó su precio en los últimos meses y que ya se ha convertido en inaccesible para muchos consumidores. El precio del alimento símbolo de la gastronomía del país pasó de 3,5 reales el kilo desde el pasado noviembre a 12 reales en febrero, según datos del Instituto Brasileño del Frijol. Cada brasileño consume, para que usted tenga una idea, una media de 15 kilos de frijoles por año, lo que lo convierte, junto al arroz, en el producto más popular de la dieta de Brasil. Sin embargo, de acuerdo al instituto, también los productores decidieron en 2018 reducir el plantío de esa leguminosa para cultivar entonces productos que consideran más rentables desde el punto de vista económico, como por ejemplo la soja. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México impuso sanciones a varias entidades financieras. En enero, la comisión impuso sanciones a la banca por más de 27.700.000 dólares, producto de 79 procesos relacionados con omisión de información, acciones para prevenir el lavado de dinero y no contar con estándares para proteger la información bancaria. Las entidades que se hicieron acreedoras de las principales multas fueron, por ejemplo, el Banco Base y el HSBC. A Banamex también se le impusieron 3 multas que tienen su origen en 2015 por no reportar datos sobre prevención de lavado de dinero. Entre los multados figuran también casas de bolsa e intermediarias financieras, sociedades financieras de objeto múltiple, operadoras de fondos de inversión también.
Y en México, además, convocan a una de las ferias turísticas más importantes del país y las más antiguas de todo el continente latinoamericano. Se trata nada más y nada menos que de la Feria de San Marco, que este 2019 arriba a 191 años de existencia. La actividad fue convocada por sus organizadores en la ciudad de Aguascalientes y se celebrará del 20 de abril al 12 de mayo próximo. La feria en su edición 2018 generó ingresos por casi 400 millones de dólares debido a la gran afluencia de público que rozó los 8 millones de visitantes. Asimismo, los negocios concretados generaron ganancias por 7.763 millones de pesos. Particularmente, Aguascalientes es uno de los destinos turísticos más importantes de México y cuenta actualmente con 6.909 habitaciones en 185 hoteles de 3, 4 y hasta de 5 estrellas. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica de hoy. ¿De qué hablamos? Hablamos del doble filo de la deuda, el arte y el negocio de renegociar la deuda de los países. Esto y más, a la vuelta, ya venimos. El doble filo de la deuda, de eso hablamos hoy en nuestra arista económica. La deuda, que es una herramienta financiera muy importante que puede convertirse en un arma de doble filo para los estados. Ese es nuestro tema de análisis. Con esta historia comenzamos. Resulta esencial para el ordenamiento financiero internacional que los estados cumplan con sus obligaciones financieras. Cuando un país presenta una situación de impagos dilatada en el tiempo, todas las partes sienten los efectos. No solo sus acreedores dejan de cobrar, sino que también el propio deudor se enfrenta al riesgo de quedarse totalmente excluido de la financiación internacional. El acceso a ese financiamiento externo muchas veces es fundamental para inyectar recursos a la economía sin tener que depender únicamente de la capacidad de ahorro local. Esto supone esfuerzos y compromisos. Aunque a través de esta herramienta financiera los países pueden llegar a obtener los dólares necesarios para invertir en infraestructura y desarrollar la economía nacional, por años ha sido visto como un mecanismo de desposesión, incluso como uno de los más exitosos en Latinoamérica según Pascualina Curso, pues según la economista no solo genera una transferencia de renta colosal hacia el capital financiero internacional, sino que abre la puerta a la intensificación de otros mecanismos como la mercantilización y privatización de servicios públicos y la apropiación de la explotación de los recursos naturales por el capital privado. Por estas y otras tantas razones es que precisamente buscan una y mil maneras de que los países siempre estén en esa condición, endeudados, y se inventan otras tantas para renegociar las deudas. Veamos. Frente a este escenario, los países también tienen derechos a renegociar los acuerdos, como hacen la mayoría de actores económicos privados a lo largo de su vida. La reestructuración de la deuda consiste en establecer nuevas condiciones de pago de la deuda vigente de un país, un proceso que requiere de una renegociación entre acreedor y deudor. Generalmente incluye la modificación de los plazos de vencimiento, haciendo que se elimine así la acumulación de deudas a corto plazo y se conviertan estas en deudas consolidadas a largo plazo. El reescalonamiento de la deuda, es decir, el cambio en las cantidades anuales a pagar para que estos resulten más uniformes o graduales, y la modificación en los intereses. Esto supone que dos tipos de proceso de renegociación de deuda se enfrenten. El primero puede significar un alivio y una oportunidad justa y soberana para el desarrollo de la economía deudora, si se emplea el dinero obtenido para invertir en infraestructura y programas sociales. Y por supuesto, si se mantiene la lucha por recuperar espacios de soberanía y hacer frente al orden hegemónico geofinanciero global. En el segundo, el proceso puede convertirse en una cadena perpetua asociada a un mecanismo de extracción de riqueza constante, sometiendo al país a más y más deuda, a la pobreza y a la precarización como resultado de la reproducción de relaciones asimétricas. El fin último de la renegociación dependerá de la estrategia y voluntad geopolítica de las partes. Ahora bien, tomemos por ejemplo el CELAC, que aporta 3 casos recientes de reestructuración de deuda que tienen características totalmente distintas. Por América Latina utiliza el caso de Argentina y de Ecuador, mientras por el resto del mundo utiliza a Ucrania. Veamos. En 2001, Argentina defaultó su deuda externa con acreedores privados en medio de una crisis externa, financiera y social. Tras 4 años de default en 2005, el gobierno de Néstor Kirchner llevó adelante un proceso de reestructuración de la deuda a fines de retomar los pagos de una manera sostenible para la economía argentina. El resultado se dio a conocer el 18 de marzo de 2005. La adhesión fue del 76,15% de los bonistas y se logró una quita nominal del 56%. En otras palabras,
De los 81.836 millones de dólares de deuda elegible, 62.318 millones entraron al canje, tras el cual se terminaron acordando pagos por 35.261 millones. De los 19.518 millones de dólares que no entraron al canje, se dispuso el no pago de los mismos hasta que en 2010 se realizó una nueva reestructuración de la deuda. En la misma entraron al canje el 67% de los acreedores restantes y se les efectivizó una quita de 36%. Finalmente, de toda la deuda defaulteada en 2001, solo 9.000 millones no entraron al canje. Entre quienes no aceptaron la reestructuración se encontraban los fondos buitres, que continuaron reclamando el pago del 100% de los bonos que poseían, más intereses y punitorios, hasta que en 2016, tras el fallo de la juez de Nueva York, Thomas Griesa, el gobierno de Macri les reconoció el reclamo y realizó el pago. El caso ecuatoriano fue distinto al argentino, ya que la renegociación no surgió de una crisis seguida de un default. En diciembre de 2008, el gobierno de Rafael Correa anunció el cese de pagos de los bonos Global 12 y 30 por considerarlos de carácter ilegítimo, tras una auditoría que expuso irregularidades en las negociaciones y renegociaciones de la deuda pública ecuatoriana. Ante la perspectiva de no pago y la investigación en curso, el precio de los bonos se desplomó y el gobierno ecuatoriano adquirió por 900 millones de dólares deuda valuada en 2.900 millones de dólares. Esto implicó retirar de circulación del mercado el 91% de los bonos Global 12 y 30. Así, la deuda externa total pasó del 26% al 20% del PIB y permitió ahorrar al Estado ecuatoriano 7.500 millones de dólares entre 2008 y 2030 entre pagos de capital e intereses. El caso de Ucrania es el más reciente. Fue acordado en agosto de 2015 tras 6 meses de negociación. Los acreedores ucranianos aceptaron una quita del 20%, por lo que la deuda negociada pasó de 19.300 millones de dólares a 15.500 millones de dólares. Asimismo, se extendieron los vencimientos de los bonos por 4 años, pasando del periodo 2015-2023 al periodo 2019-2027. A cambio, Ucrania elevó las tasas a pagar por los bonos a 7,75%, un 0,53% superior al que tenía hasta la fecha. También se incluyó la posibilidad de pagos adicionales en función del crecimiento del Producto Interno Bruto. A diferencia de los casos anteriores, este acuerdo tuvo la venia y el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Este organismo y la Comisión Europea reflejaron su satisfacción ante el canje y destacaron que esta reestructuración permitiría llevar adelante las reformas económicas pactadas con el gobierno ucraniano. Sin embargo, contra los pronósticos optimistas en los años subsiguientes, Ucrania ha continuado recurriendo a préstamos del Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, vale la pena decir que hay actores que siempre hacen de las suyas para precisamente anteponer como prioridad absoluta el endeudamiento de los países, porque saben que pueden sacar mucho más provecho de ello. Por ejemplo, los préstamos acordados por organismos como el Banco Mundial y el FMI, lejos de favorecer el desarrollo industrial de los países endeudados, son proyectos que los integra el mercado mundial para servir a los intereses de las multinacionales y la banca. Sus programas de ajuste estructural están dirigidos, según sus discursos oficiales, para establecer o restablecer, debo decir, el equilibrio financiero de los países que están en dificultades. Pero realmente se trata de ajustes que buscan, ante todo, favorecer a los mercados financieros para entonces conseguirlo, tanto el Banco Mundial como el FMI, que imponen la apertura de la economía a fin de atraer capitales. Un escenario que, si lo pensamos muy bien, tiene consecuencias negativas para la población y las economías. La pobreza se generaliza, de hecho, con rapidez, y los criterios macroeconómicos privilegiados por estas instituciones financieras no permiten entonces de ningún modo mejorar el bienestar de la población más pobre de esos países. Momento de una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360. Hablamos de China, porque China propone ahora promover la apertura integral de sus mercados para fomentar la economía y el crecimiento, debo decir, de la economía del gigante asiático. Esto y más, a la vuelta, ya venimos. Momento de información económica más allá de las fronteras de América Latina. El primer ministro chino Li Keqiang subrayó que China busca promover la apertura integral y fomentar nuevas fortalezas en la cooperación económica internacional.
Li Keqiang señaló que China trabajará para diversificar los mercados de exportación, reformar las políticas de apoyo para nuevas formas de negocios como el comercio electrónico transfronterizo, por ejemplo, y además expandir también las importaciones. Asimismo, dijo que el gobierno ampliará la zona de libre comercio de Shanghái y acelerará la construcción de la zona de Hainan. Li acotó que el entorno de inversión del país está listo para mejorar, lo que a su juicio significa que hay más oportunidades de negocios para las empresas extranjeras en China. Por otra parte, el diplomático chino agregó que el país continuará sus esfuerzos para seguir promoviendo la iniciativa de la Franja y la Ruta con el fin de ampliar la cooperación internacional. Nos quedamos en Asia. India afirmó que la decisión de Estados Unidos de retirar las concesiones arancelarias a ciertos productos bajo el sistema generalizado de preferencias no impactará significativamente sus exportaciones a ese país. La secretaria de Comercio de la India dijo que los beneficios totales del sistema de preferencias generalizadas de Estados Unidos el año pasado fueron de apenas 190 millones de dólares de unas exportaciones que rondan los 5.6 mil millones de dólares. En esa línea, la secretaría dijo que el porcentaje del comercio involucrado es muy minimalista y moderado. Así fueron sus palabras. También dijo la Federación de Organizaciones de Exportación de la India, apuntó que el retiro de beneficios no tendría un impacto importante en las exportaciones indias a Estados Unidos, ya que los beneficios oscilaron entre el 1 y el 6%. Bien, llegó el momento de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes. Lo hacemos como de costumbre revisando el precio intermedio del petróleo intermedio de Texas. El WTI marca $56,84, subió 0,60%. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica en $65,77, también se encuentra al alza 0,25%. Y el crudo venezolano se ubica en 400,20 yuanes, se mantiene estable. Y así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico, como siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.